Bienvenidos al único canal en español dedicado exclusivamente a la dinastía y época Tudor. Hoy les hablaré sobre María Tudor. Ella fue una princesa inglesa que fue brevemente reina de Francia como tercera esposa del rey Luis XII. María fue la quinta hija de Enrique VII de Inglaterra e Isabel de York, y la más joven que sobrevivió a la infancia. Ella es, por tanto, hermana menor de Arturo, príncipe de Gales, Margaret y también del rey Enrique VIII. Esta princesa comenzó su vida siendo víctima de las circunstancias, pero acabó casándose con el amor de su vida. Por este último motivo, a María también se le ha llamado por algunos como la princesa rebelde de los Tudor. Esta biografía ha sido subida hace algún tiempo al canal, pero ahora se retoma y mejora. Espero que les guste. El primer registro del nacimiento de María se encuentra en el libro de horas de su abuela paterna, Lady Margaret Beaufort, condesa de Richmond y Derby, donde se la menciona como la tercera hija de sus padres, Enrique VII e Isabel de York. La mayor, Margaret, fue más tarde reina de Escocia, mientras que la segunda, Elizabeth, murió joven. María nació en la mansión de Seeing, el 18 de marzo de 1496. Una factura de sello privado fechada a mediados del verano de ese año autoriza un pago de 50 chelines a su enfermera, Anne Scarron. No hay más información sobre el nacimiento o el bautismo de la princesa, pero presumiblemente la última ceremonia siguió el curso habitual, probablemente con la pila de plata de Canterbury traída a Londres para la ocasión. María nació en una Inglaterra que esperaba nerviosamente el resultado de la afirmación de un hombre conocido en la historia como Perkin Warbeck, de que él era, de hecho, el tío de dicha princesa, Richard, duque de York, y por tanto, el rey legítimo. Poco antes de su nacimiento, Perkin Warbeck había desembarcado en Deal, pero no logró impresionar a los lugareños con sus afirmaciones y pronto se fue. Después de intentos de reunir ejércitos en Irlanda y una breve alianza con Jacobo IV de Escocia, quien invadió el norte de Inglaterra en nombre del pretendiente, este último finalmente fue capturado. Desafortunadamente, los impuestos que el padre de María se había visto obligado a recaudar para defenderse de la invasión escocesa provocaron un levantamiento en Cornualles, liderado por Michael Gough y por Thomas Flammonk. Mientras Enrique VII se disponía a derrotar a los rebeldes, su esposa y sus hijos menores, incluida María, se refugiaron en la Torre de Londres. María habría sido demasiado joven para recordar el incidente, pero se ha especulado que dicha revuelta tuvo un efecto duradero en su hermano, Enrique, duque de York, más tarde Enrique VIII. Pasada esta alarma, María pasó la mayor parte de su infancia en los palacios de Eltham, Greenwich y Richmond, junto a Enrique, su hermana mayor, Margaret, y su hermano menor, Edmundo, que vivió solo 18 meses. El hermano mayor, Arturo, príncipe de Gales, pasó la mayor parte de su infancia en las Marcas de Gales. Se menciona que María estuvo presente en Eltham en 1499 cuando Tomás Moro, un abogado londinense con conexiones con la Casa Real, llevó a su amigo, el erudito Erasmo de Rotterdam, a visitar a los niños reales. El príncipe Enrique, de 8 años, saludó solemnemente a los invitados. María, descrita como de hermoso cabello dorado, jugaba a su lado, mientras la princesa Margaret estaba envuelta en la dignidad de una niña de 10 años que pronto se casaría con el rey de Escocia. Poco se sabe sobre la educación de María. Obviamente aprendió a leer y escribir en inglés, ya que se conservan cartas de su propia mano. Aprendió francés, un idioma muy hablado en la corte de Enrique VII y que en una ocasión él mismo se destacó como su idioma preferido. También aprendió a tocar el laúd y a bailar, aunque no se registra si emuló a Enrique y Margaret al mostrar sus habilidades de baile a la compañía en el matrimonio de su hermano Arturo con Catalina de Aragón. Ella ciertamente estuvo presente en las diversas ceremonias y banquetes que marcaron este punto culminante del reinado de Enrique VII, a pesar de tener menos de 6 años. Le habían regalado 2 espléndidos vestidos nuevos de piel para la ocasión, uno de terciopelo carmesí, usado para la boda, y otro de terciopelo rojizo.
Si bien los reyes y reinas medievales no tenían con sus hijos la relación íntima del día a día que tienen los padres modernos, eso no significa que no existieran lazos de amor entre ellos. La reina Isabel se interesó personalmente por sus hijos y los visitaba regularmente. En sus cuentas hay registros de compras de telas para María, para un vestido de raso azul y para coserle ropa. Otros gastos fueron pagados por su padre, incluida la llamada Carta de Perdón, emitida en el año del jubileo de 1501. Al rey le costó 12 peniques obtener alivio de los dolores del purgatorio para su pequeña hija. Más alegremente, en 1505 pagó 13 chelines y 4 peniques por el nuevo laúd de la princesa. En 1502, Margaret se casó por poder con Jacobo IV de Escocia. Se nos dice que María estuvo presente en la misa celebrada antes de la ceremonia y probablemente también asistió al torneo de justas que siguió. Uno de los competidores era un joven, llamado Charles Brandon, que se había criado a expensas de Enrique VII después de que su padre, William Brandon, que había actuado como abanderado de Enrique, muriera en la batalla de Bosworth. Charles Brandon probablemente tenía unos 18 años en ese momento. Entonces no es de extrañar que Brandon tuviera algún contacto con los hijos del rey desde esa época, o al menos los conociera. Pero la atmósfera feliz de la primera infancia de María se disipó hacia el cambio de siglo. Primero murió el príncipe Edmundo, luego el príncipe Arturo, en una tragedia que afectó a toda la nación, aunque tal vez no a María, que difícilmente pudo haberlos conocido. Luego, lo más terrible para ella, fue que su madre, Isabel de York, murió al dar a luz a otra niña pequeña, a la que nombraron Catherine, un mes antes del 7º cumpleaños de María. 6 meses después de la muerte de Isabel, María perdió a su hermana Margaret, aunque esto fue por matrimonio y un reino, más que por mortalidad. Aunque desde el punto de vista de María, esto probablemente era lo mismo. Su madre y sus 2 hermanos mayores se habían ido, su hermanito había muerto. Los únicos compañeros que quedaban eran su hermano Enrique, quien, ahora príncipe de Gales, había dejado la guardería y estaba aprendiendo a ser un hombre y rey, y su cuñada, la viuda Catalina de Aragón. Pero ni siquiera la compañía de esta última era frecuente, ya que a veces se alojaba en la corte, pero a menudo se encontraba en su propio alojamiento, ganándose a duras penas la miseria de una asignación que el viejo rey le daba. Su relación posterior sugiere que María y Catalina se hicieron cercanas, a pesar de una diferencia de edad de 10 años. María tenía a su abuela, Lady Margaret Beaufort, que era infatigable en todos los sentidos. Administraba sus propiedades, promovía la educación, invertía en académicos y universidades en Oxford y Cambridge. Durante un tiempo, María residió con ella en Calderbourne, la casa de Margaret en Londres, donde esta última sin duda intentó inculcar a su nieta sus propias virtudes de cumplimiento del deber, estricta observancia religiosa y caridad, así como el orgullo por su sangre real. Como todos los miembros de las altas esferas de la sociedad, María cabalgaba y cazaba, y se registra que participó, junto con Catalina de Aragón, en una partida de caza en Windsor, en el verano de 1504. Ese mismo mes, los gastos del hogar le costaron a su padre alrededor de 100 libras, unas 66.000 libras en dinero de hoy. Como todas las hijas de reyes, María estuvo en el mercado matrimonial poco después de su nacimiento. Uno de los primeros candidatos para su mano fue Maximiliano, hijo de Ludovico Sforza, duque de Milán. Ludovico quería el apoyo de Enrique VII para preservar su ducado del depredador rey francés Luis XII, quien lo reclamaba como suyo. Enrique, sin embargo, estaba en paz con Francia y tenía intención de seguir así. Se habló entonces de un matrimonio con el archiduque Carlos, hijo de Felipe, duque de Borgoña, y Juana, heredera de Castilla, pero esto quedó en nada cuando la reina de Francia, Ana de Bretaña, dispuso que Carlos se casara con su hija y heredera, Claudia. En 1505, la idea resucitó, aunque Carlos todavía estaba comprometido con Claudia. Enrique propuso que María se casara con Carlos, mientras que él se casaría con la archiduquesa viuda Margarita de Austria, hija de Maximiliano y tía del archiduque Carlos.
Margarita también fue cuñada de Catalina de Aragón. En ese momento, eran solo palabras, pero al año siguiente, las circunstancias cambiaron, haciendo que ese compromiso para María fuera una posibilidad real. En enero de 1506, los padres del archiduque, Felipe y Juana, zarparon de Borgoña para reclamar el reino de Castilla de esta última, el cual había heredado 2 años antes. Mientras se encontraban en el Canal de la Mancha, se desató una fuerte tormenta y se vieron obligados a refugiarse en el puerto inglés de Malcolm Regis, en Dorset. Nada podría haber servido mejor a los propósitos políticos de Enrique VII. Estaba disgustado con los borgoñones por albergar a Edmond de la Pole, conde de Suffolk, el conocido como la Rosa Blanca, que tenía algún derecho a la corona inglesa. Felipe solicitó que él y su grupo fueran rápidamente reacondicionados con un nuevo barco y se les permitiera proceder de inmediato, pero Enrique tenía otras ideas. Felipe se vio inundado de ceremonias, llevado a Winchester y luego a Windsor, rodeado por Enrique y su hijo, el duque de York, y por todos los nobles que pudo encontrar en poco tiempo. Se dice que el rey inglés doró la jaula. Felipe bebió y cenó abundantemente. Incapaz de mostrar enojo con el rey, el duque borgoñón fue claramente grosero con su cuñada, Catalina de Aragón, negándose a bailar con ella, a pesar de sus repetidas peticiones. María suavizó la incomodidad. Ella ahora tenía 11 años y ya estaba mostrando la belleza y el carisma que se destacarían por el resto de su vida. Bailaba, tocaba el clavicordio y el laúd, y entre toda la gente allí fue muy elogiada. Felipe se vio obligado a firmar varios tratados en beneficio de Inglaterra. Se vio obligado a traer a la reina Juana a Windsor para ratificarlos, aunque estaba haciendo todo lo posible para socavar a su esposa y poder tomar el control de su reino. Juana fue recibida con la ceremonia propia de una reina reinante y María formó parte del grupo de bienvenida. Enrique, que no estaba dispuesto a confiar en la palabra de Felipe, detuvo al inquieto duque hasta que recibió la noticia de que Suffolk había sido entregado a sus propios hombres. Había aceptado que Suffolk no sería ejecutado y cumplió su palabra. El conde simplemente estuvo confinado en la Torre de Londres. Durante este periodo de moderación, Felipe estuvo acompañado en visitas turísticas por Londres por el príncipe Enrique y la princesa María, incluida una visita a Lady Margaret Beaufort. Antes de que Felipe y Juana pudieran partir, hubo una gran justa final en Richmond, la de Lady Winter y Dame February, donde Felipe y su deslumbrante séquito impresionaron al príncipe Enrique con su gloria caballeresca. Al príncipe Enrique no se le permitió participar en justas, ya que su vida era demasiado preciosa. De nuevo, Charles Brandon fue uno más del equipo inglés. Las justas se volvieron furor entre el joven príncipe Enrique y sus amigos. En mayo de 1506, este príncipe organizó otro evento en Greenwich, que presidió María como dama de honor. El torneo fue presentado por Lady May y su compañera, Dame Summer, que deseaban superar a Lady Winter. Según cuenta una crónica, Lady May pidió a María que autorizara a sus sirvientes a defender su honor en ejercicio de la caballería. María habría concedido su amable permiso y luego habría entregado los premios a los vencedores. En 1506 murió Felipe de Borgoña. Y su hijo, el archiduque Carlos, era ahora duque de Borgoña. Pero como era menor de edad, la regencia recayó en su abuelo, el emperador Maximiliano, quien, crónicamente escaso de dinero, estaba dispuesto a continuar las negociaciones con el rico Enrique VII. Se acordó el matrimonio propuesto entre Carlos y María, y se confirmó un tratado formal a principios de 1507. Para celebrarlo, se celebraron más torneos, esta vez en la casa del príncipe Enrique, en Kennington. Como era habitual, el torneo se había anunciado en toda Europa para atraer a Inglaterra a los mejores competidores. María era la dama soberana de la justa, vestida con túnicas verdes, decorada con flores primaverales y atendida por un grupo de damas y sirvientes vestidos de verde. Era admirada por todos y se decía que tenía tal belleza que todos los corazones estarían obligados a servirla. Desafortunadamente, en lugar de ser el espectáculo habitual de un deporte peligroso, mantenido dentro de los límites, la justa desembocó en escenas de violencia excesiva, con muchos de los participantes gravemente heridos. María, que tenía 13 años,
ya era legalmente casadera y sus atractivos eran muy manifiestos para uno de los poetas residentes de Enrique VII, un hombre llamado Stephen Hawes. Stephen Hawes escribió los habituales romances cortesanos alegóricos tan apreciados en el período medieval tardío, entre los que destaca el llamado Pasatiempos de placer. Él parece haber sido cautivado por María y suspiró profundamente en su presencia. En diciembre de 1507, el ministro de Enrique, Richard Fox, obispo de Winchester, negoció un tratado final con Maximiliano. Como la mayoría de los tratados diseñados para romperse a voluntad, se anunció como un tratado de paz perpetua entre Inglaterra y Maximiliano. Se sellaría con el matrimonio de María con el archiduque Carlos. La boda por poder tendría lugar la siguiente Pascua y el matrimonio per verba de presentí dentro de los 40 días posteriores a que Carlos cumpliera 14 años, que sería en abril de 1514. Inmediatamente después de la boda, Enrique pagaría el viaje de María a Helvoetsluis, en los Países Bajos, donde se llevaría a cabo la ceremonia final dentro de 8 días. La dote de la princesa sería de 25.000 coronas. Se trataba de una suma baja, pero presumiblemente tenía en cuenta las enormes deudas de Maximiliano y Felipe con Enrique. Calais garantizaba el pago de la dote. Si cualquiera de las partes fracasara, salvo por muerte de una de ellas, se pagaría una multa de 25.000 coronas. La dote de María, sus ingresos durante el matrimonio y la viudez, iba a ser el equivalente a la que le habían asignado a su tía abuela materna, Margarita de York, cuando se casó con el duque Carlos el Temerario de Borgoña en 1468. La misma dote aumentaría si ella lograba heredar los reinos de Castilla y Aragón en virtud de su matrimonio con Carlos. Maximiliano firmó el tratado con entusiasmo para, como le dijo a su hija, obtener una buena suma de dinero. La propia archiduquesa Margarita se negó rotundamente a considerar la idea de casarse con Enrique VII, pero también se acordó un matrimonio entre otra archiduquesa, Leonor, la hija mayor de Felipe y Juana, con el príncipe Enrique. Enrique VII quedó encantado de saber que se había firmado el tratado. Ordenó celebraciones en la ciudad de Londres, anunciando que, con el matrimonio de su hija mayor, Margaret, con el rey de Escocia, y ahora de María con el duque de Borgoña, y futuro rey de España, había preservado la seguridad de su reino. El país estaba ahora, en cierto modo, asegurado por todos lados con príncipes poderosos, nuestros buenos hijos, confederados y aliados. La imagen de María quedó capturada en un busto esculpido por Pietro Torregiano, quien más tarde esculpió la tumba de Enrique VII e Isabel de York. El busto fue enviado a Borgoña para que Carlos, de 7 años, viera el rostro de su futura esposa. Desafortunadamente este busto se ha perdido. El contrato matrimonial fue firmado por Maximiliano el 22 de febrero de 1508, pero el matrimonio por poderes, previsto para Semana Santa, se retrasó. No fue hasta noviembre que se acordaron todos los detalles y los representantes de Carlos llegaron a Inglaterra. La delegación estaba encabezada por Juan III de Glimes, señor de Bergen-op-Zoom y miembro de la Orden del Toisón de Oro, junto con muchos otros dignatarios. Fueron recibidos en Dartford, Kent, por el arzobispo de Canterbury, William Warham, los condes de Oxford y Shrewsbury, el obispo de Worcester, Silvestro Higley, y 150 jinetes. El grupo pasó 2 días en Londres, recuperándose, antes de dirigirse río abajo a Greenwich, para la presentación formal del rey Enrique y del príncipe Enrique. No se menciona que María estuviera presente cuando se proclamó que el tratado era inviolable, y solo la muerte podía impedir su cumplimiento. En ese lamentable caso, el resto del tratado se mantendría, asegurando a los signatarios paz y prosperidad. El 17 de diciembre tuvo lugar la boda por poderes en Richmond. A María se le asignaron los aposentos de la reina, anteriormente ocupados por su madre. La cámara de presencia estaba cubierta con tela dorada, al igual que la cámara de presencia del rey, donde los nobles de Borgoña se reunían poco después del amanecer. El rey los condujo a los aposentos de María, donde esperaban los nobles ingleses, y se sentó en una silla de estado. María entró acompañada de Catalina de Aragón.
Esto debe haber sido incómodo para la española, cuyo compromiso con el príncipe Enrique había sido repudiado, a favor del matrimonio con la archiduquesa Leonor. María fue conducida a un estrado cubierto, con su otrora cuñada a su lado, pero colocada más abajo. El arzobispo de Canterbury, y luego Jean la Sauvage, de la delegación de Borgoña, deleitaron a todos durante un tiempo pontificando sobre las virtudes del matrimonio en general y de este matrimonio en particular. Lord Bergen presentó su autoridad de poder de parte de Carlos y confirmó que estaba dispuesto a que se llevara a cabo la boda. Bergen y María intercambiaron votos. Ella prometió tomar como esposo al altísimo y poderoso príncipe Carlos, por la gracia de Dios príncipe de España, archiduque de Austria y duque de Borgoña, y prometió que durante su vida natural lo tendría, lo cuidaría y lo reputaría por su marido. Los votos se hicieron en francés, y María los repitió perfectamente. Fue una unión espléndida. Con toda probabilidad, Carlos sería elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico tras la muerte de su abuelo, y María sería la mujer de mayor rango de la cristiandad. A partir de entonces, se hizo referencia a ella en todas las cartas y documentos como la princesa de Castilla. Aunque no debe confundirse con su cuñada, ya que a Catalina siempre se la llamó la princesa de Gales o mi señora princesa. Después de la ceremonia, Enrique y sus ministros se marcharon para realizar más trámites burocráticos, seguidos de un banquete gigantesco al que las damas no asistieron. Terminada la comida, los caballeros atendieron a la princesa de Castilla y a la princesa de Gales en una galería, donde las damas se preparaban para presenciar más justas, un evento de 3 días. Finalmente hubo una cena de clausura. La princesa de Castilla recibió 3 obsequios de joyas de sus nuevos suegros. Maximiliano envió un adorno de rubíes, diamantes y perlas, y Carlos una letra K ornamental, para Carolus, o Carlos en flamenco, adornada con diamantes y con una inscripción en latín. El regalo de la archiduquesa Margarita fue otro rubí y una perla. Es este uso de la letra K lo que lleva a los historiadores del arte a sugerir que la pintura que comúnmente se cree que es de Catalina de Aragón, de Michel Citeaux, en realidad representa a María. Dado que ambas mujeres tenían el cabello de algún tono rojo, no puede haber certeza, pero María fue aclamada por su belleza de una manera que Catalina nunca lo fue. Carlos también envió una carta que, dado su tono práctico, probablemente fue obra de su propia mente de 8 años. Un año después del matrimonio por poder de María, su padre murió en Richmond. En su testamento, este rey se refirió al matrimonio y señaló que, en caso de que no se llevara a cabo, María recibiría una dote de 60.000 libras esterlinas para casarse con un príncipe alternativo adecuado. El nuevo rey era el hermano de María, Enrique, ahora Enrique VIII. Uno de los primeros actos del nuevo rey fue organizar el funeral de su padre. Como prendas de luto, María recibió 2 mantos parisinos a 20 chelines cada uno, 2 más a 26 chelines y 8 peniques cada uno y 6 pañuelos que costaban 9 chelines cada uno. También tenía una silla nueva revestida de terciopelo negro para montar en el cortejo fúnebre. Las damas que asistieron a María al funeral de su padre fueron su tía, Catalina de York, condesa de Devon, la señora Fitzwalter, la condesa de Kent, Lady Anne Percy, hermana del conde de Northumberland, Lady Gordon, probablemente Lady Catherine Gordon, viuda de Perkin Warbeck, y Lady Dorney, asistente principal tanto de María como de su hermana Margaret, reina de Escocia, esposa del Lord Chambelán de María, y sobrina de Lady Margaret Beaufort. También había 11 damas en su séquito. Antes de que Enrique VII se enfriara en su tumba, resucitaron las negociaciones largamente estancadas para un matrimonio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón. Ambas partes estaban ansiosas por el matrimonio, y el padre de Catalina confirmó, no solo que estaba a favor, sino también que ahora otorgaría su bendición para el matrimonio de María con Carlos, quien era su nieto y heredero. Enrique y Catalina se casaron en junio y fueron coronados el 24 de ese mes, con la presencia de María. El matrimonio comenzó bien y la joven pareja presidió una corte magnífica, con María casi invariablemente presente en los más cálidos términos con ambos.
El martes de carnaval, 13 de febrero de 1510, los embajadores del archiduque Carlos bebieron y cenaron en Westminster. Catalina no estaba presente, ya que después de haber sufrido un aborto espontáneo, pero aún creyendo que podría estar embarazada, ella estaba en el espacio reservado para las reinas que anticipaban un nacimiento. María, por lo tanto, era la dama mayor presente, y fue ella quien deleitó a la compañía bailando hábilmente con su hermano. En julio de ese año, María estaba sola en el Tam, pero esto era inusual, ya que ella generalmente estaba con la corte. Durante los primeros años del reinado de Enrique, se fortaleció la alianza con Borgoña, impulsada fuertemente por la archiduquesa Margarita, que ahora gobernaba los Países Bajos en nombre de su sobrino menor. Margarita tenía un odio implacable hacia Francia, habiendo sido humillada por el rey Carlos VIII cuando la abandonó por Ana de Bretaña. En 1511, Enrique brindó apoyo militar a Margarita y Carlos contra los franceses, alentando aún más los sentimientos positivos de la archiduquesa. De hecho, Maximiliano pensaba que su hija estaba demasiado en los bolsillos de los ingleses. La alianza culminó con la invasión de Francia en 1513. Enrique estaba aliado con Maximiliano, Fernando de Aragón y Carlos, representado por su tía. La visión de Enrique era conquistar Francia y ser reconocido como su rey, como lo había sido su predecesor Enrique V. Maximiliano tenía ambiciones menores, tomar un par de ciudades fronterizas entre los Países Bajos y Francia. Mientras que los intereses de Fernando el Católico estaban en la frontera franco-española. Enrique VIII tuvo éxito, hasta cierto punto. Capturó a Tournai y Terrouane, descritos memorablemente por Thomas Cromwell años más tarde como perreras desagradables, y también tomó prisionero al duque de Longueville. El duque fue enviado a Inglaterra hasta que pudiera conseguir un rescate. Se sabe que entre los compañeros más cercanos de Enrique durante la guerra se encontraba Charles Brandon. Los dos jóvenes fueron a la corte de la archiduquesa Margarita en Lille, probablemente dando a la joven dama de honor inglesa, de nombre Ana Bolena, la primera visión de su rey. Enrique se declaró impresionado con su joven cuñado y todo parecía listo para la ceremonia nupcial final, que se acordó que tendría lugar en julio siguiente, en Calais, en presencia de Maximiliano, Margarita, Enrique y Catalina. Según una carta enviada por la archiduquesa a Enrique, este acordó que, a falta de herederos varones, la corona no recaería en su hermana mayor, Margaret, reina de Escocia, sino en María, y que persuadiría al parlamento inglés para que confirmar su promesa. Pero no hay pruebas de que este rey haya dado tal paso. Enrique y Charles Brandon tuvieron una estancia muy agradable en la corte de Margarita. Al parecer, Brandon parecía llevarse tan bien con la archiduquesa, la cual se rumoreaba que estaba enamorada y tenía intención de casarse con él. En ese momento Brandon era viudo, tras una historia matrimonial bastante compleja. Estaba prometido con Lady Elizabeth Grey, vizcondesa de Lisle por derecho propio, pero ella aún no tenía edad para casarse. A pesar de esto, Enrique le había concedido el título de vizconde de Lisle y el uso de las propiedades de la dama. Sin embargo, parece que Enrique pensó que un matrimonio entre Brandon y Margarita sería más ventajoso para él, y esta puede haber sido la razón por la que el rey ennobleció a su amigo como duque de Suffolk. Para Brandon, saltar del simple Sir Charles a un ducado fue un salto vertiginoso. Le dio el rango de cuarto hombre en el país, excluyendo al clero, después de Enrique y los duques de Buckingham y Norfolk. Margarita, sin embargo, estaba horrorizada de que su coqueteo cortesano hubiera sido tomado en serio, e instó al rey inglés a arreglar el matrimonio de Suffolk con Lady Lau antes de que lo enviaran nuevamente a su corte. Enrique, avergonzado de que el asunto hubiera terminado tan mal, se apresuró a asegurarle a Maximiliano que acabaría con cualquier rumor de un matrimonio tan degradante. Mientras tanto, los preparativos para la boda de María continuaron. Enrique desembolsó enormes sumas de dinero para comprar ropa, joyas, muebles, enseres domésticos, literas y carros. Para María era importante vestirse al estilo borgoñón, por lo que se debía consultar a Margarita sobre la confección de la ropa de la princesa, aunque Enrique, que era un hombre de buen gusto, quería elegir las telas él mismo.
También quería información detallada de Maximiliano y Margarita sobre los invitados borgoñones, si traerían sus propias camas, cuánto tiempo permanecerían en Calais después de la ceremonia, y si él les proporcionaría muebles. Dos comentaristas que habían visto a María fueron los eruditos Erasmo y Pedro Mártir. El primero escribió que la naturaleza nunca formó nada más bello, y no abunda menos en bondad y en sabiduría. Este último pensó que su comportamiento en el baile y la conversación es todo lo agradable que uno podría desear. También comentó sobre su hermosa tez y la vivacidad física que la convertían más a menudo en la compañera de baile de su hermano que en su menos robusta esposa, la reina Catalina. El cuidado que Enrique dedicó a vestir a María fue una señal tanto de su afecto personal por su hermana como de su entusiasmo por completar el matrimonio. Ya se había acordado la fecha del 15 de mayo para tal enlace. Pero Maximiliano y Carlos parecían reacios a ir al grano. Margarita continuó impulsando el matrimonio, pero su padre vaciló. Se rumoreaba que Carlos, ya mayor de edad, se había negado a ratificar el matrimonio, quejándose de que María tenía edad suficiente para ser su madre, la diferencia de edad de 4 años, aunque significativa, entre los 14 y los 18 no era generacional. Margarita hizo todo lo posible para instar a Maximiliano y Carlos a cumplir el tratado. Había enviado embajadores a Inglaterra para tratar de suavizar el asunto y tranquilizar a Enrique. Sus informes estaban firmemente a favor del desarrollo del matrimonio y María fue muy elogiada. Margarita alegó el valor de la dote de María, el carácter público del compromiso y las sanciones contenidas en el tratado en caso de incumplimiento, pero fue en vano. El Consejo de Borgoña escribió a Enrique que el matrimonio no podría celebrarse ese año. Mientras tanto, el suegro de Enrique, Fernando de Aragón, había firmado un tratado secreto con Luis XII de Francia y Maximiliano pronto hizo lo mismo. Como parte de las negociaciones, se discutió un matrimonio entre Carlos y René de Francia, la hija menor de Luis. Fernando anunció que, si el matrimonio con María seguía adelante, dejaría a Aragón al hermano menor de Carlos, el archiduque Fernando, que era, en cualquier caso, su favorito, ya que se había criado en España. Al saber esto, Enrique estaba indignado. Decidido a reír el último, y con la princesa más bella de la cristiandad en la mano, ofreció condiciones de paz a Luis de Francia. Enrique quería retener a Teroguane, Boulogne y San Quintín y pagar el 1.000.000 de coronas atrasadas de la pensión que la corona francesa debía a Inglaterra. A cambio, Luis podría quedarse con cualquiera de sus hermanas. A la hermana mayor de Enrique, Margaret, ahora una viuda de segunda mano, se le ofrecería un descuento. En lugar del 1.000.000 de coronas atrasadas, solo se requeriría una pensión anual de 100.000 coronas. Pero Luis, aunque vagamente culpable de que Margaret hubiera perdido a su marido en una batalla inútil librada en interés de la alianza de Escocia con Francia, quería a María. La dote de María se acordó en 200.000 coronas que se deducirían de los atrasos de la pensión. Ella recibiría como dote de Luis, sus ingresos durante el matrimonio y la viudez, la misma subvención extensa que le habían asignado a Ana de Bretaña. Sus bienes personales seguirían siendo suyos en caso de viudez, permaneciera o no en Francia. Un matrimonio por poderes podría anularse antes de su consumación. Por lo tanto, María declaró formalmente, ante el cardenal Wolsey, los duques de Norfolk y Suffolk, el conde de Worcester, los obispos de Winchester y Durham y su chambelán, Sir Ralph Burney, que repudiaba su contrato de casarse con el archiduque Carlos. En esto, confirmó, estaba actuando libremente, no por sugerencia de nadie más, y que esperaba que los caballeros intercedieran ante el rey, para que el repudio del matrimonio no provocara su disgusto. Es imposible saber qué pensó María al respecto, es muy probable que, habiendo sido princesa de Castilla desde los 14 años, se sintiera extremadamente humillada por el comportamiento de Carlos y hubiera preferido que el matrimonio siguiera adelante. Es probable que la perspectiva de un marido joven hubiera sido más agradable que la idea de casarse con Luis, de 56 años, casado 2 veces y plagado de gota. Pero sin duda su orgullo resultó herido, y la experiencia puede haberla llevado a creer que todo el asunto de los matrimonios reales arreglados probablemente la llevaría a la miseria.
A estas alturas, ella también debe haberse dado cuenta de los encantos del duque de Suffolk. María había disfrutado de una libertad sin precedentes en la corte de su hermano. Con solo 14 años cuando murió su padre, había pasado los siguientes 5 años prácticamente sin vigilancia en su agitada corte, mientras su hermano la animaba abiertamente a participar en todos los eventos. Ella compartía la exuberancia de Enrique por el espectáculo y era la estrella de su corte. Como a él, le encantaban los bailes, las máscaras y las fiestas. También eran cercanos emocionalmente. Entonces, cuando Enrique le dijo que se casaría con el rey viudo de Francia, un hombre de unos 50 años con gota y la cara picada de viruela, ella se confesó. María se negó a casarse con el rey francés, llorando y enfurruñada, y exigiendo que se le permitiera casarse con Carlos. Pero a esto, por supuesto, su hermano se negó. Ella finalmente cumpliría con su deber como princesa, ya que las princesas reales eran comúnmente consideradas como un bien de trueque. Pero le dijo a Enrique que cuando el matrimonio terminara, ella quería elegir a su próximo cónyuge y elegirlo solo por amor. Esta era una exigencia extraordinaria para cualquier mujer de aquella época, pero Enrique VIII amaba a su hermana y accedió. En parte porque la amaba, pero también porque quería que ella se fuera a Francia en paz y de buena gana. Y también, quizás más inquietante, porque ella le había confesado su amor secreto hacia su mejor amigo, Charles Brandon. Una semana después de estos eventos, se había celebrado un compromiso formal entre María y el rey Luis. El duque de Longueville, que aún no había sido rescatado, pero que se estaba divirtiendo en la corte inglesa donde mantenía una aventura con Jane Popincourt, una dama francesa que era miembro de la casa de María, tomó partido por Luis. La noticia pronto llegó a Borgoña. La archiduquesa Margarita quedó amargamente desilusionada, y Carlos, al darse cuenta de que había perdido una valiosa oportunidad, reprendió a sus consejeros. Para ilustrar su molestia, tomó un halcón y lo atrapó frente a sus caras desconcertadas. Cuando se le preguntó el significado de su acción, respondió que, siendo el halcón joven, no podía evitar ser desplumado, como él mismo estaba siendo desplumado por ellos. En el futuro, sus concejales se verían perjudicados. El 13 de agosto tuvo lugar la boda por poderes en Greenwich. El duque de Longueville volvió a ser representante de Luis. La novia, después de haber hecho esperar a los invitados durante 3 horas, entró en la cámara revestida de oro junto con su hermano y su cuñada. Llevaba un vestido de cuadros morado y dorado, con una falda de raso gris plateado. Longueville estaba vestido con los mismos colores, para observar la tradición francesa de que el rey y la reina vistieran trajes a juego para él y para ella. El arzobispo William Warren ensalzó una vez más las virtudes del matrimonio, luego se pronunciaron los votos, seguidos de misa y los habituales banquetes y bailes. A continuación, vino el lecho ceremonial. María se acostó en la cama y Longueville se quitó las medias y le tocó la pierna con la suya. María era ahora, casi, reina consorte de Francia. María podría ser ahora reina, pero no se había casado sin hacer un duro trato con su hermano. En una carta escrita en abril de 1515, ella le recordó a Enrique que, antes de aceptar el matrimonio, por el bien de la paz de la cristiandad, le había exigido la promesa de que, si sobrevivía a su anciano marido, podría casarse en su libertad y sin incurrir en su disgusto. Se desconoce si María tenía a alguien en particular en mente en este momento o si simplemente se estaba preparando para cualquier eventualidad. Puede que haya sido el recuerdo de esta promesa lo que le permitió, en los meses transcurridos entre su matrimonio por poderes y su partida a Francia, parecer sorprendentemente feliz a los ojos de los observadores. Los espectadores sentían repulsión ante la idea de que una joven tan hermosa estuviera atada a Luis. Maximiliano, cuya culpa fue todo el acuerdo, opinó que era una lástima que una princesa tan hermosa tuviera que casarse con un príncipe tan impotente, indispuesto y malicioso como el rey francés. El 14 de septiembre se celebró una segunda boda por poderes en Francia, en la que el primo lejano de María, Charles Somerset, conde de Worcester, actuó como su apoderado.
Solo podemos esperar que no se haya considerado necesario que Wooster y Luis realizaran una consumación simulada después de la ceremonia en la iglesia de los Celestinos en París, el lugar de descanso de muchos miembros de la rama de Orleans de la familia real francesa que Luis representaba. El ajuar preparado para el partido borgoñón ya estaba aprovechado. Se confeccionaron 15 vestidos al estilo francés, 6 al estilo milanés, como un guiño a las pretensiones de Luis al ducado, y 7 al estilo inglés. La lista de tapices, platos y joyas era interminable. Las literas de María estaban bordadas con las armas de Enrique VII e Isabel de York, y de Eduardo IV y Elizabeth Woodville. Tenía un paño de estado de color azul celeste, bordado con su lema, el cual del francés se traduce en «La voluntad de Dios me basta». Como se señaló anteriormente, María había aprendido francés como parte de su educación formal, pero ahora necesitaba repasarlo. Con la muerte de Enrique VII, el uso del francés en la corte había decaído. María comenzó un intenso programa de estudios con John Palsgrave y pronto escribía un francés acreditado en las cartas que ella y Luis ahora intercambiaban. Luis también le escribía frecuentemente al cardenal Thomas Wolsey, instándolo a que continuara el partido. Su única queja fue ver el nombre de Jane Poppencourt en la lista de las damas de María. Debió estar al tanto de su relación con Longueville, ya que anunció que ella no era una compañía adecuada para su esposa. La principal de las damas era Joan, Lady Guilford, y entre las damas de honor se encontraban las hijas del conde de Kent y María Bolena, hija de Sir Thomas Bolena, uno de los consejeros de confianza de Enrique. Luis envió a María 2 cofres llenos de gemas preciosas, incluido el legendario espejo de Nápoles, un diamante del ancho del dedo de un hombre, con una perla colgante del tamaño de un huevo de paloma. Ya todo estaba listo. El 23 de septiembre de 1514, Enrique dio órdenes al duque de Norfolk, al marqués de Dorset, a los condes de Surrey y Worcester, al obispo de Durham, al doctor Nicholas West y al prior de San Juan para que acompañaran a su hermana a Abbeville, en Francia, para presenciar su matrimonio y hacer arreglos para sus asistentes. La corte partió hacia Dover, donde María se embarcaría hacia su nuevo reino. Se enviaron barcos para limpiar los mares de piratas. Hubo algún retraso debido al mal tiempo, pero María finalmente zarpó el 2 de octubre, poco después del amanecer. Enrique se despidió de ella con un beso y repitió su promesa de que nunca más le pediría que se sacrificara por su país. Estallaron tormentas, pero, aunque muchos de sus barcos terminaron en puertos equivocados, la propia María llegó a Boulogne el 3 de octubre. Para evitar que se mojara los pies, uno de sus caballeros la llevó a tierra. María permaneció en Boulogne para recuperarse y esperar al resto de su séquito. Luis envió a los duques de Vendôme y Tremouille a saludarla. A los pocos días partió hacia París y fue recibida en Abbeville por otros miembros de la nobleza francesa, el primero de ellos, el heredero de Luis, su yerno, Francisco de Angulema. Francisco necesariamente debió estar resentido con María. Si ella tuviera un hijo, éste lo desplazaría de la sucesión. Tampoco su esposa, Claudia, la hija de Luis, probablemente no acogió con agrado una nueva madrastra. No podía ser reina reinante de Francia, por lo que ser reina consorte era el único premio de consolación. Era costumbre que los futuros maridos reales parecieran encontrarse con sus prometidas por accidente. Jacobo IV había, sorprendido, a Margaret, la hermana de María, durante una partida de caza, y Enrique VIII seguiría más tarde la misma tradición con Ana de Cleves, con consecuencias desastrosas. Luis, por lo tanto, fingió estar vendiendo, y se encontró con la comitiva de María en las afueras de Abbeville. Afortunadamente, el rey vestía sus mejores ropas, que casualmente coincidían con el traje de tela dorada y carmesí de María, y estaba acompañado por su corte. María, cumpliendo con las expectativas, le lanzó un beso, que él le devolvió, antes de acercarse a ella y besarla apropiadamente, sin desmontar. Luis saludó a los señores asistentes de María y luego continuó su expedición halconera, dejándola hacer su gran entrada a Abbeville. La entrada oficial de María fue de un esplendor incomparable.
La multitud se agolpaba para verla, y los rumores sobre su belleza y el brillo de sus ropas, joyas y carruajes recorrieron Europa. Finalmente llegó al hotel de Grutuce, donde la esperaban Luis, Francisco y la corte francesa. Norfolk la presentó y luego pronunció un largo discurso, asegurando a Luis la amistad de Enrique. María y Luis cenaron con algunos de sus amigos más cercanos, mientras que Francisco entretenía a sus señores ingleses. A la cena siguió un baile, probablemente para satisfacción de María, antes de retirarse a la suite preparada para ella en la casa vecina. El día siguiente era la fiesta de San Dionisio, patrón de Francia y, por tanto, eminentemente propicio para la boda, que tuvo lugar en el gran salón de Grutuce. María, vestida al estilo francés, fue conducida por Norfolk y Dorset. Luis estaba esperando, vestido con un paño dorado, con los nobles de Francia alineados en la sala. Durante el servicio, el duque de Alençon, casado con la hermana de Francisco, y este último, sostuvieron el dosel del Estado sobre la pareja. Como parte de la misa nupcial, Francisco sostuvo la ofrenda de Luis mientras Claudia sostuvo la de María, un servicio que había realizado a principios de ese año para su propia madre, Ana de Bretaña. De acuerdo con la costumbre, después de la ceremonia María se retiró para pasar el día con las grandes damas de Francia, encabezada, presumiblemente, por Claudia, cuyo marido agasajó a los caballeros. El regalo de bodas que le hizo Luis fue otro diamante, de forma puntiaguda, con un colgante de rubí, de casi 5 centímetros de largo. Siguió el acto ceremonial de acostarse en público. Se especuló mucho sobre la capacidad de Luis para desempeñar sus deberes conyugales, pero por la mañana este rey proclamó en voz alta su destreza. Un caballero pensó que probablemente era cierto, ya que Luis parecía muy incómodo. Todos los observadores dijeron que Luis estaba enamorado. Le dio a María muchos obsequios de joyas, pero no todos a la vez, exigiéndole que pagara con besos. El embajador veneciano se quejó de que dedicaba demasiado tiempo a atender a su esposa. Esto lo consideraba peligroso para la salud del rey. Venecia era aliada de Francia y el embajador habría preferido que Luis concentrara sus energías en mantener a Maximiliano fuera de Italia. A pesar de la actitud aparentemente cariñosa de Luis hacia María, no tuvo reparos en despedir a muchos de sus asistentes, aunque los había aprobado, con la excepción de la ya mencionada Jane Poppencourt, antes de que María abandonara Inglaterra. Esta última le escribió a su hermano apenas 3 días después de su boda para decirle que estaba angustiada por el despido de su madre Guilford. Sin el consejo de esa señora madura, ¿cómo podría ella estar segura de cómo comportarse? Las jóvenes que le quedaron no tenían la edad ni la experiencia en las que necesitaría confiar si hubiera alguna posibilidad de que no fuera bien. Le pidió a Enrique que solicitara el reintegro de Lady Guilford. No creía que Norfolk hubiera manejado bien el asunto, si Wolsey la hubiera acompañado, la habría protegido mejor. La razón de Luis para despedir a Lady Guilford, según el conde de Worcester, fue que la dama intentaba gobernar tanto a María como a él mismo, y no permitía que nadie se acercara a María sin que ella estuviera presente. Quería que las mujeres a su alrededor fueran sus sirvientas, no sus señoras. En cuanto a él, como tenía mala salud, no quería que una mujer a la que apenas conocía rondara cuando deseaba intimar con su esposa. Entre las damas que quedaron en manos de María se encontraba una de las hermanas Bolena, aunque su nombre no está registrado. Una hija del señor John Seymour también figura como niña de honor, aunque, una vez más, no se da ningún nombre de pila. María sintió profundamente la pérdida de sus sirvientes y le pidió a Wolsey que encontrara un puesto para su capellán y tutor, John Palsgrave, además de hacer arreglos para que su tesoro gastara 600 coronas en Londres en la compra de recuerdos para las personas despedidas. Por su parte, Enrique concedió a Lady Guilford una anualidad de 20 libras esterlinas. Luis continuó cargando a María con joyas, que sus cartas patentes confirmaban que se tomarían en lugar de las 200.000 coronas adeudadas por la pensión inglesa para el año 1514. El rey encontraba agotadora la vida matrimonial y sufría de gota. María era solícita, lo atendía todos los días y se sentaba junto a su cama.
Estaba lo suficientemente recuperado el 24 de octubre como para que el grupo real abandonara Abbeville y se dirigiera a París. En el camino se encontraron con el duque de Suffolk y el marqués de Dorset, que viajaban a París para las justas que organizaba Francisco. El contraste entre Suffolk, un hombre en la flor de la vida, y su anciano marido francés, debió haber impactado a María de nuevo. Luis llamó a Suffolk junto a su cama, y el duque informó a Enrique VIII que María estaba sentada junto a su marido. Nunca hubo reina ni dama que se ordenara más honorablemente ni más sabia, lo cual os aseguro que vuestra merced me alegró no poco. Su excelencia sabe por qué, porque creo que nunca hubo reina en Francia que se haya rebajado más honrosamente. La frase desechable de «Su excelencia sabe por qué» se ha tomado como un indicio de que Enrique y Suffolk estaban preocupados de que la parcialidad de María por el duque pudiera haberla llevado a cometer una indiscreción. La costumbre prohibía a María entrar en París antes de haber sido coronada. En consecuencia, ella esperó fuera de la ciudad mientras Luis entraba y se ocupaba de sus asuntos habituales. No tuvo que esperar mucho, ya que la coronación tuvo lugar el domingo, 5 de noviembre en la Catedral de Saint-Denis. El 13 de noviembre se celebró el gran torneo para celebrar las bodas de María. Como era costumbre, se había anunciado con antelación para que pudieran asistir caballeros de toda Europa. El desafío había salido a Inglaterra el 14 de septiembre, el día de la boda por poder en Francia, y el torneo se celebraría en el Hotel des Tournelles. Los 9 campeones franceses estaban liderados por Francisco, los campeones ingleses por Suffolk. Luis, con su salud deteriorada, no podía sentarse en su silla de estado, por lo que se recostó en un sofá, María a su lado, atendida por Claudia, la duquesa de Alençon y las otras grandes damas. Serían 5 días de competición. Suffolk fue el héroe del primer día, con 15 recorridos. No los ganó todos, pero ganó puntos extra por quitarle el sombrero emplumado a su oponente, lo que se considera el equivalente a romper una lanza. Francesco se vio obligado a retirarse después de 10 cursos, debido a una lesión en la mano. El segundo día, Suffolk realizó 3 cursos y 6 el tercer día. Había un día para que los hombres menos exaltados tomaran un turno, luego un día de descanso antes de la ronda más difícil de luchar con espadas mientras aún estaban montados. Suffolk peleó 3 asaltos en este, derribando a su oponente en cada uno. El éxito de Suffolk fue tal que Francisco estaba muy celoso, según Edward Hall, un cronista inglés posiblemente parcial. Tenía un soldado alemán particularmente fuerte disfrazado de uno de los combatientes oficiales y llevado contra Suffolk. Después de una batalla muy reñida, que duró más de lo que generalmente permitían las reglas, Suffolk salió victorioso y el soldado fue expulsado. Luis comentó secamente de Francisco que este tipo lo arruinará todo. Dorset escribió sobre los hechos a Wolsey, informándole que él mismo estaba ileso, pero que Suffolk se había lastimado la mano. María había convocado a Suffolk y a él a su lado, y les informó que Luis pensaba que habían avergonzado a los franceses y que bien merecían el premio, que se entregaría el 26 de noviembre. María demostró ser una joven sabia en el trato con su marido. Les dijo a Suffolk y Dorset que necesitaba amigos y buenos consejeros a su alrededor, y les pidió que hablaran con los asesores más cercanos de Luis, el duque de Longueville, el secretario del rey, el señor de Robertet y otros, para pedirles que le dieran buenos consejos sobre la mejor manera de complacer a su marido. Los franceses quedaron encantados con la petición de María, al igual que Luis cuando se enteró. Poco después, la mayor parte de la delegación inglesa partió, aunque Suffolk permaneció, para abordar algunos asuntos secretos que Enrique tenía con Luis. María estaba ahora en pleno cumplimiento de sus deberes reales. Ella y su marido fueron a cazar a Saint-Germain-en-Laye, asistió a una cena ceremonial ofrecida por la ciudad de París y recibió una súplica de la Universidad de París para promover su causa con su marido. El volumen impreso de su oración muestra a María con un vestido dorado, con mangas de armiño. Poco antes de Navidad, María finalmente se quedó sola en su nueva vida, cuando Suffolk regresó a casa para pasar la Navidad.
Luis, tal vez sabiendo que le quedaba poco tiempo, escribió a su cuñado, ensalzando aún más las virtudes de María y también elogiando el buen comportamiento de Safek, cuyas virtudes, modales, cortesía y buena condición que escribió le hacían merecedor. Un trato aún mejor por parte de Enrique del que ya había recibido. Durante algunos años antes de casarse con María, Luis había llevado una vida de hábitos cuidadosamente saludables. Acostarse y levantarse temprano, comer moderadamente y evitar las emociones fuertes. Pero en su deleite por María, el rey francés rompió todas las reglas que le había dado su médico y se quedó despierto hasta todas horas con ella, comiendo, bebiendo y, al parecer, tomándose muy en serio sus deberes conyugales. Todo esto fue demasiado para su frágil salud. El día de Año Nuevo de 1515, en medio de una terrible tormenta, Luis murió. 10 días después fue enterrado en Saint-Denis. María era ahora reina viuda de Francia, pero ¿quién sería el nuevo rey? Todo dependía de si ella estaba embarazada. La muerte del rey de Francia cambió considerablemente su mundo. Ahora reina viuda en un país extranjero en el que apenas había comenzado a establecerse, de repente se vio obligada a un estricto aislamiento durante 40 días. Esta era la costumbre francesa. Después de todo, la reina viuda podría estar embarazada y la paternidad del niño debía estar segura. María no estaba embarazada, pero fue enviada al hotel de Cluny para su periodo de luto, sin siquiera el consuelo de sus asistentes ingleses. Se nos dice que llegó allí vestida enteramente de blanco, como era costumbre entre las reinas francesas de luto, de ahí el epíteto de la Reina Blanca o Reine Blanche. El nuevo rey, Francisco, había designado a varias francesas para que la atendieran y las damas inglesas fueron despedidas. Sin duda, María estaba aterrorizada. Estaba aislada del mundo, encerrada tras pesadas cortinas negras, y una vez más un peón de su hermano. ¿Acaso Enrique concertaría otro matrimonio o cumpliría su promesa? Frenética, ella le escribió desde Cluny a principios de enero de 1515, apenas 2 semanas después de la muerte de su marido. Le rogó que se pusiera en contacto con el nuevo rey francés y la enviara a casa a Inglaterra, y le recordó: Señor, le suplico a su excelencia que cumpla todas las promesas que me hizo cuando me despedí de usted a la orilla del agua. Señor, su excelencia sabe bien que me casé para su placer en este momento y ahora confío que usted me permitirá que me case como a mí me gustaría hacerlo, por lo que suplico a su gracia que sea un buen señor y hermano para conmigo. Si Enrique no cumplía su promesa, María dijo que entraría en un convento y nunca ningún otro hombre la contemplaría. Así que lo que debería haber sido un tiempo de quietud y duelo para la joven viuda, rápidamente pareció plagado de peligros. Francisco, desesperado por establecer su realeza, la intimidó y le hizo insinuaciones que la propia María le informó a Enrique que no eran para su honor. También sugirió un rápido nuevo matrimonio con un noble francés. Y Carlos, el duque de Saboya, era su candidato preferido. Otro matrimonio en Francia habría permitido a Francisco, suponiendo que fuera rey, lo que supuso inmediatamente, siendo coronado el 28 de enero, conservar los valiosos bienes domésticos de María y su dote en Francia, así como su dote como viuda de Luis. También evitaría que Enrique le arreglara otro matrimonio que pudiera ser con un enemigo de Francia. Wolsey, al enterarse de la inminente desaparición de Luis, ya le había escrito a María, instándola a resistir cualquier intento de Francisco de engatusarla para otro matrimonio, y además instándola a confiar solo en su hermano y en él mismo, en caso de que quedara viuda. Ella respondió, irritada, que ni Wolsey ni Enrique deberían considerarla tan tonta como para considerar planes de matrimonio. Y añadió: Confío en que me lo he ordenado desde que llegué aquí para honrar al rey, a mi hermano y a mí, y así confío en continuar. Curiosamente, mientras estaba en Cluny, María recibió la visita de 2 frailes ingleses, quienes le informaron que una vez más estaba en juego un matrimonio para ella con el aún soltero archiduque Carlos, y que el duque de Suffolk era sospechoso de brujería.
No hay información sobre quién envió a estos frailes. Debe haber sido alguien que conocía el afecto de la viuda por Safek. María aparentemente les dio poca importancia, pero le molestó la sugerencia de que se estaba planeando otro partido político para ella, a pesar de la promesa que Enrique le había hecho de que ella misma podría elegir un segundo marido. Enrique decidió enviar a Safek a Francia a buscar a su hermana. Es evidente que él ya sabía de un vínculo entre ellos, o al menos que María estaba enamorada de Safek, por lo que no está claro por qué estaba dispuesto a arriesgarse a que se casaran. Safek no era su única opción. Enrique podría haber enviado a cualquiera de los duques de Buckingham o de Norfolk, que superaban en rango a Safek, o a su primo y al de María, Thomas Grey, marqués de Dorset. Quizás no creía que María tuviera más que un enamoramiento de colegiala por Safek y que no se casaría con un hombre de rango inferior, aunque, como ya había sido reina de Francia, no había nadie en Europa como el archiduque Carlos, cuyo rango no sería inferior. Quizás Enrique no creía que Safek, que tenía al menos 30 años, pudiera tener un interés real en una mujer de 18 años. Alternativamente, algunos autores afirman que Enrique había dado su consentimiento al matrimonio siempre que no se llevara a cabo hasta que la pareja hubiera regresado a Inglaterra, ya sea porque tenía la intención de cumplir su palabra a María o porque pensaba que tal acuerdo alentaría a Safek a obtener la persona y los bienes de la viuda de Francia con la mayor ventaja posible. Cualquiera que fuera el razonamiento de Enrique, para asegurarse de que no se produjera un matrimonio apresurado, Safek se vio obligado a jurar que no le haría una oferta de matrimonio a María, no que no se casaría con ella, lo cual es, tal vez, significativo. O el rey Francisco se enteró del apego de María a Safek, o María se lo contó para evitar que siguiera con la idea de casarla con el duque de Saboya. Francisco pronto vio que un matrimonio con Safek neutralizaría las posibilidades de la princesa inglesa de celebrar otro matrimonio diplomático ventajoso, y fue así como el rey francés decidió alentar la unión con el duque. Él prometió que la ayudaría a lograr el matrimonio de su elección. A la llegada de Safek a la corte francesa, Francisco hizo a un lado sus negaciones y se ofreció a escribir a Enrique en nombre de Safek y María, según sus propias palabras, para avanzar en este asunto entre ella y usted. No está claro si Safek se propuso casarse con María. La fuerza impulsora detrás del matrimonio parece haber sido toda suya, y los riesgos para el de casarse con ella sin el consentimiento de Enrique eran enormes. Esto no quiere decir que no estuviera encantado ante la idea de casarse con la hermana del rey, que también era una hermosa joven, pero, en un arrebato de lágrimas, escribió a Enrique que nunca había visto a una mujer llorar tanto. Así que María le dijo que debía casarse con ella dentro de 4 días, o ella se negaría a regresar a Inglaterra y entraría en un convento. Los dos se casaron en secreto, en presencia de 10 testigos, en algún momento de febrero de 1515. Y para evitar cualquier intento de anular el matrimonio, como Safek escribió a Wolsey a principios de marzo: Estamos tan juntos, que me temo que quede embarazada. Ahora los recién casados tenían que persuadir a Enrique para que los perdonara. María había hecho algo que pocas, o quizás ninguna otra princesa de su tiempo se había atrevido a hacer: casarse con un hombre de su propia elección. María y Safek enviaron un torrente de cartas a Enrique y al cardenal Wolsey, rogando a este último que actuara como intermediario entre ellos y el rey. Ambos la culparon a ella por el matrimonio apresurado. Safek escribió: Señor, por la pasión de Dios, no dejes que tu corazón esté contra mí, y en lugar de tenerme con desconfianza, córtame la cabeza y no me dejes vivir. Erin Sadlek, en su artículo sobre María, la reina francesa y la política de la redacción de cartas, postula que las cartas de María estaban estilizadas, que se basaban en formas epistolares bien establecidas y que no necesariamente debían leerse enteramente al pie de la letra. Como princesa bien educada, ella conocía las formas y estructuras de escribir cartas como acto político. En particular, las repetidas descripciones de Enrique como su buen señor y hermano enfatizaron su relación y el derecho que tenía a esperar que él la apoyara.
Las cartas eran, en general, asuntos públicos, a menudo leídas en voz alta y entregadas a diferentes lectores. María podía estar segura de que sus cartas a Enrique no solo las leía él, sino también Wolsey y probablemente otros. Necesitaba expresarse de una manera que sea humilde, pero que obligue a Enrique a conceder sus deseos. La frecuente repetición de María, no solo como la verdadera sirvienta de su hermano, sino también como María, reina de Francia, se hizo intencionalmente para recordarle a Enrique que ella había obedecido sus deseos al casarse con Luis, pero que ahora merecía respeto y reconocimiento a sí misma. María apeló además al deseo de Enrique de parecer todopoderoso al sugerir que él tenía la intención de cumplir su promesa de que ella podría casarse como quisiera, pero que sus consejeros estaban socavándolo. Fue a dichos consejeros a quienes ella echó la culpa por alguna sugerencia de que debería casarse con otro príncipe. Enrique asumió así el papel de hermano amoroso y rey misericordioso, protegiéndola de su consejo invasor. Muchos de los borradores de María fueron enviados a Wolsey, quien se propuso obtener el perdón de Enrique para ella y Suffolk. En general, modificó su trabajo para hacerla parecer más humilde y dejar claro que no se debe culpar a Suffolk. María también envió muchas de sus joyas a Inglaterra, incluido el espejo de Nápoles, sin duda un robo a la corona francesa. Por su parte, Francisco y Claudia estaban furiosos por la pérdida de las joyas que deberían haber sido entregadas a esta última como nueva reina, pero a pesar de años de protestas y discusiones, la mayor parte de estas joyas permaneció con Enrique. Aunque desgraciadamente se desconoce el destino a largo plazo del espejo de Nápoles. Esta acción sobre las joyas significó que las discusiones sobre la dote de María como reina de Francia fueran prolongadas y vejatorias. Sus artículos matrimoniales originales preveían una dote tan grande como la que le habían prometido a Ana de Bretaña y, dado que María solo tenía 19 años, la corona francesa podría tener que pagarle otros 40 años, lo que representaba una importante pérdida de recursos. Fue el tamaño de la dote de María lo que, en parte, apaciguó a Enrique. Estuvo de acuerdo en que ella y Suffolk podrían regresar a Inglaterra, y que Suffolk no sufriría por el matrimonio, pero la pareja tendría que devolver la dote que ella había llevado a Francia, y darle a Enrique una gran proporción de su dote de Francia. María promulgó una escritura el 9 de marzo, otorgando a Enrique todos los platos y vasijas de oro limpio que el rey Luis le había regalado, así como la elección de sus joyas. Fue durante este periodo, en la primavera de 1515, cuando María y Suffolk esperaban saber su destino, cuando probablemente se pintó el conocido doble retrato de ellos. Celia Fisher ha explorado en detalle la historia y el simbolismo de la pintura en The Queen and the Artichoke, A Study of the Portraits of Mary Tudor and Charles Brandon. Fisher fecha la pintura en este periodo y la atribuye a Perreal. La presencia de la alcachofa, todavía casi desconocida en Inglaterra, le da una probable procedencia francesa. Pudo haber sido un retrato de matrimonio, ya que la pareja celebró otra ceremonia en París, en presencia del rey, alrededor del 30 de marzo, pero, hasta donde Francisco sabía, Enrique todavía ignoraba el asunto. Sin duda, disfrutaba la idea de haber alentado a la propia hermana del rey inglés a desafiarlo en secreto. En abril, la pareja estaba en Calais, preparándose para navegar a casa. Esta vez no hubo retrasos ni tormentas y María regresó ilesa a Dover. De allí se dirigió a Barking, donde Enrique esperaba su llegada. Para lavar cualquier mancha que surgiera de un matrimonio clandestino, particularmente como había ocurrido en Cuaresma, tiempo durante el cual se supone que los matrimonios no deben ser solemnizados y no se habían leído amonestaciones, se organizó una tercera ceremonia en Greenwich. Esto tuvo lugar el 13 de mayo, en presencia de Enrique, Catalina y la corte inglesa. Hubo banquete y celebración, pero fue estrictamente un asunto familiar y los embajadores extranjeros se preguntaron si debían felicitar a la pareja. Después de todo, la situación era extraña y hubo algunos, sobre todo en el Consejo del Rey, que desaprobaron el matrimonio. Pero, en su mayor parte, no hubo resentimientos ni rencores. Suffolk era un hombre popular, atractivo y encantador, y pocos, incluso en la Inglaterra Tudor, podían resistirse a una historia de amor tan grandiosa. Después de todo, los novios lo habían arriesgado todo para estar juntos. Después de mucho tiempo, los Suffolk volvieron a gozar del favor del rey.
se registra que prolongaron todas las grandes celebraciones de la corte de los próximos años. El embarazo de María en Francia había sido una falsa alarma, pero ella concibió unos meses después. De hecho, ahora estaba embarazada junto a su cuñada Catalina. Debido a la historia de abortos espontáneos y muertes fetales de esta reina, pocos tenían esperanza sobre el resultado. Pero el 18 de febrero de 1516, Catalina dio a luz a su única hija superviviente, una princesa llamada María, nombrada así en honor a su tía. La nueva duquesa de Suffolk, sin embargo, fue más afortunada. El 11 de marzo de ese año, ella dio a luz a un niño sano llamado Henry, en honor al rey. Este último y el cardenal Wolsey fueron los padrinos del niño. María no había podido asistir al bautizo de la hija de los reyes debido a su avanzado estado de embarazo. No se registra cómo se sintió el rey ante la llegada de un varón a su hermana, cuando él solo había tenido una hija. Con suerte, convencido de que Catalina y él pronto tendrían un hijo propio, el rey se alegró por su hermana. La señora del niño era Lady Chawton, quien más tarde desempeñaría el mismo cargo para las hijas de Enrique VIII. Edward Hall registra que hubo muchos que envidiaron el matrimonio de los Suffolk, creyendo que el compromiso con el archiduque Carlos debería haber sido revivido. Él mismo, siempre un ferviente partidario de Enrique VIII, señaló que el resultado de que María permaneciera en Inglaterra fue una afluencia de dinero francés cada año, aunque la realidad con el tiempo fue que su dote a menudo estaba atrasada. María y Suffolk retomaron su antigua vida en el corazón de la corte inglesa. María y Catalina permanecieron unidas y la capacidad de Suffolk para divertir a Enrique, tanto a través de sus habilidades en las justas como de su aparente talento para contar chistes, significó que los dos fueran nuevamente bienvenidos en cada ceremonia. Un ejemplo del método de Suffolk para divertir a su ahora cuñado es el verso que eligió mostrar en sus estandartes en las justas celebradas después de su matrimonio oficial con María. Su nuevo diseño decía: paño de oro, no desprecies, aunque te combinen con tela de friso, lana barata, no seas demasiado atrevido, aunque te combinen con tela de oro. Las palabras dejaron en claro que Charles Brandon no presumiría de su nuevo estatus como cuñado del rey. Más tarde ese año, el 1 de noviembre, María y Suffolk se unieron a Enrique y Catalina para inspeccionar un nuevo barco. Se trataba de una galera de 120 remos, capaz de albergar hasta 1000 hombres y más de 200 piezas de artillería. Enrique se vistió con un uniforme de marinero, aunque hecho de tela de oro, con un silbato colgando de su cadena de oro, que hacía sonar casi tan fuerte como una trompeta. Pilotó el barco durante una corta distancia. Este rey era un hombre inteligente que podía hacer muchas cosas. Después de que el obispo de Durham recitó la misa, el barco fue nombrado, ya sea en honor a Catalina o a María. Los relatos son contradictorios, como la Pucelle Marie, o quizás, como Princess Mary. Un par de semanas después, María y su esposo asistieron a la lujosa cena ofrecida por Wolsey para celebrar la llegada de su sombrero cardenalicio. Poco después de que María se recuperara de su primer parto, ella se reunió con su hermana, Margaret, reina viuda de Escocia, quien vino a Londres por primera vez desde su partida años antes, cuando María tenía 7 años. Ese verano, Margaret trajo a su hija de 6 meses, Lady Margaret Douglas. Ella había estado en Escocia durante 13 años, pero su visita fue bastante agradable. Enrique nunca se había cansado de sermonear a Margaret sobre moralidad, ya que ella se había casado con el conde de Angus después de la muerte de Jacobo de Escocia en Flodden. Esto, por supuesto, es ridículo si se considera la propia carrera matrimonial del rey inglés. Pero la visita de Margaret se produjo unos 10 años antes de que Ana Bolena entrara en la vida de Enrique. En 1516, el rey llevaba apenas 7 años de reinado y todavía era apuesto y fanfarrón. Aún así, Margaret tenía poco en común con sus hermanos después de años de ausencia. Además, su primer marido había sido asesinado por los ingleses en batalla. Por su parte, María estaba mucho más cerca de su cuñada extranjera que de su propia hermana mayor.
Después de todo, ella y Catalina habían pasado juntas sus años de formación. Cuando, en 1517, Catalina fue en peregrinación para orar por un hijo, María la acompañó. Tanto María como su esposo Brandon entendieron el deseo más sincero de la reina de darle a su marido un príncipe y sucesor, y la apoyaron con simpatía. Para las tres reinas, Catalina, María y Margaret, la reunión del verano de 1516 fue probablemente uno de los momentos más felices de sus vidas. Las tres eran jóvenes y saludables, cada una tenía un nuevo bebé y cada una estaba casada con el hombre de su elección, aunque el matrimonio de Margaret iba rumbo al problema. Para celebrar la visita de Margaret, se celebró otro torneo más. Enrique, Suffolk, el conde de Essex y Sir Nicholas Carew se defendieron contra todos los interesados. No es sorprendente que la actuación de Enrique fuera muy admirada. Terminadas las festividades, María y Suffolk se retiraron al campo para pasar el verano. Pronto se hizo evidente que tendrían que pasar gran parte de su tiempo fuera de la corte. El acuerdo financiero punitivo que habían hecho con Enrique, junto con otras deudas que Suffolk tenía con su amo, hizo que sus recursos financieros fueran bastante inadecuados para mantener a María en la corte en estado real. Fue por esta época cuando se encuentra el primer registro de que María tenía mala salud. Suffolk le escribió a Wolsey que habían retrasado su salida de la corte porque ella sufría una fiebre que se repetía cada 3 días. Le aseguró a Wolsey que los médicos reales habían estado tan atentos que ahora ella se estaba recuperando. También, como una nube pasajera en 1516, los ingresos de María procedentes de Francia habían disminuido y ella estaba atrasada en el pago de su deuda, pero la nube pasó rápidamente. A principios del verano de 1517, los Suffolk estaban nuevamente en el palacio de Richmond. María quedó nuevamente embarazada y, el 16 de julio de 1517, se puso de parto de camino a casa. Nació una hija, llamada Frances. Los Suffolk tuvieron otra hija, a la que llamaron Leonor, en 1519. La casa de campo de María y Suffolk estaba en Bestorpe, en Suffolk. Aunque vivieron una vida de gran lujo en comparación con la de la mayoría de la gente, su salario anual ascendía a 327 libras esterlinas, no estaba a la altura de la vida de María como reina. Fue allí, en marzo de 1517, donde entretuvieron a Enrique y Catalina, y luego acompañaron a esta última al santuario de Walsingham. En mayo siguiente, María estuvo nuevamente en Londres. La visita tenía un doble propósito: que ella firmara varios documentos relacionados con la transferencia de sus ingresos franceses a Enrique y que Suffolk participara en algún pasatiempo que el rey estaba planeando. Durante esta visita, los condenados que se habían amotinado el 1 de mayo, el llamado Día Malo de Mayo, fueron llevados ante Enrique y las tres reinas intercedieron por los prisioneros. A lo cual Enrique tuvo el agrado de mostrar misericordia. Una vez solucionado el pequeño asunto de los disturbios de los londinenses, se celebró otra justa en junio. Suffolk participó, con su traje marcado con las letras E y M, en alusión a Charles y María, copiando quizás la afición de Enrique por los trajes con las letras H y K. Probablemente María no estuvo presente, ya que el 16 de julio dio a luz a su segunda hija, Frances, nombrada probablemente en honor al rey francés. Las madrinas fueron la reina Catalina y la prima de la niña, la princesa María, de 17 meses. En 1518, María y Suffolk estaban nuevamente en la corte, asistiendo al compromiso de la infanta princesa María con el infante Delfín de Francia. Ya he dicho que, en algún momento de 1519, María tuvo otra hija, Leonor, más tarde condesa de Clifford. De octubre a diciembre de ese año, la duquesa volvió a vivir en la corte, como lo demuestra su librea o ración diaria de alimentos, detallada en las cuentas del rey. Junto con Enrique, Catalina y la princesa María, se le asignó un desayuno y se la nombra junto con ellos en la parte superior de la lista. Suffolk ocupa el tercer grupo, después del cardenal.
A principios de 1520, se estaban haciendo planes para uno de los espectáculos más impresionantes y extravagantes, aunque menos útiles, del reinado de Enrique. La cumbre con el rey Francisco y la reina Claudia en Arres, conocida como el Campo del Paño de Oro. Desde el principio, María y Suffolk fueron incluidos como miembros clave del Partido Real inglés. En marzo de 1520, Wolsey persiguió a Suffolk en busca de una lista de los asistentes esperados de los Suffolk y la cantidad de caballos que se necesitarían. Suffolk envió una lista, disculpándose por el retraso y mencionando que María había estado enferma con un dolor en el costado. Del texto de su carta se desprende claramente que se trataba de una enfermedad crónica. Se disculpó por haber estado en Londres 2 veces sin visitar a Wolsey, pero dijo que en ambas ocasiones María había estado tan enferma que lo había llamado para que regresara a Croydon, donde se alojaban. Afortunadamente, ella estaba lo suficientemente recuperada para navegar con los reyes, llegando a Arres a principios de junio. Como parte de las festividades, se había acordado de que las reinas de Inglaterra y Francia organizarían cada una cena para el rey del otro país. María apoyó a su cuñada en la comida. Solo podemos especular sobre la conversación que tuvo con Francisco después de 5 años. Ella todavía era considerada hermosa, y el rey francés era un mujeriego aún más notorio que antes. Su encuentro con su ex hijastra, la reina Claudia, y su otrora cuñada, ahora duquesa de Alençon, sin duda le trajo muchos recuerdos. Las damas francesas no hablaban inglés y Catalina no era un gran hablante de francés, por lo que probablemente María estaba solicitada como intérprete. En una ocasión, Enrique y María cenaron en el campamento francés, sin Catalina, Enrique con su homólogo y María con Claudia. El entretenimiento continuó con Francisco y Enrique disfrazados de soldados alemanes. María era ampliamente considerada la mujer más bella del lugar, con un almirante francés comentando que era la rosa de la cristiandad y que debería haberse quedado en Francia. María tenía 20 y tantos años y, cuando Catalina de Aragón estaba embarazada o enferma, actuaba como anfitriona de su hermano. Una vez que se completó la cumbre en Arres, Enrique, Catalina y María viajaron a Gravelinas, territorio flamenco, para reunirse allí con el sobrino de la reina y antiguo prometido de María, Carlos. Este príncipe era ahora más que archiduque de Austria, duque de Borgoña y príncipe de Castilla. Era rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V. Es posible que María ya lo conociera durante la breve visita que realizó a Inglaterra, justo antes de embarcarse hacia el Campo del Paño de Oro, pero ahora era su oportunidad de saber si había tomado la decisión correcta al casarse con Suffolk. Carlos estuvo acompañado por su tía, Margarita de Austria, y la reunión fue tratada mucho más como una reunión íntima y familiar que la reunión con los franceses. Puede que haya sido una reunión un poco embarazosa para Suffolk y Margarita. La historia de que ella tenía intención de casarse con él había escandalizado a Europa en 1513 y tal vez contribuyó a la renuencia de Maximiliano a completar el matrimonio entre Carlos y María. En 1522, el emperador Carlos realizó una visita de estado a Inglaterra. Este fue el acontecimiento más extravagante del reinado de Enrique que tuvo lugar en suelo inglés, y María y Suffolk desempeñaron su papel en la interminable ronda de justas. Uno solo puede preguntarse si el emperador lamentó la pérdida de María como esposa. Sin embargo, lo acompañaba su madrastra, Germana de Foix, que se había casado con su abuelo Fernando de Aragón y, por tanto, era madrastra de Catalina. Se pensaba que la todavía joven Germana era la amante de Carlos. María, entre las otras damas, recibió un gorro de terciopelo negro y una cofia dorada, adornada con nudos de Tristram. Por muy bien que se hubieran llevado las familias reales en el Campo del Paño de Oro, los franceses todavía se demoraban en pagar la dote de María. Esto significaba que ella y Suffolk estaban en deuda permanente con Enrique. Este rey no los presionó demasiado, pero el asunto se planteó de vez en cuando para hacerles sentir su obligación. Las cosas empeoraron a partir de 1522, cuando a pesar del excelente lenguaje del Campo del Paño de Oro, Inglaterra y Francia estaban en guerra intermitentemente.
En marzo, los barcos que transportaban vino de Burdeos para María y Safek fueron retenidos en dicha región, a pesar de que se habían pagado los derechos de aduana. Se ofrecieron las habituales excusas burocráticas, pero Inglaterra lo consideró un acto hostil. En 1523, Safek dirigió una fuerza hacia Francia. Inicialmente exitosa, la campaña fracasó porque Inglaterra no pudo suministrar las enormes cantidades de dinero y equipo necesarios para mantener un ejército de ocupación en el campo. Pudo haber sido esta desastrosa campaña la que dañó la relación de Safek con Wolsey, el cardenal, cuya brillante planificación había hecho que la campaña de 1513 fuera un éxito. Wolsey se vio obstaculizado por la imposibilidad de aumentar los impuestos, pero Safek perdió su oportunidad de alcanzar la gloria y Enrique se tomó un tiempo para apaciguarse ante el supuesto fracaso del duque. El pago de los atrasos de la dote fue parte de las negociaciones con Francia que concluyeron la guerra a mediados de la década de 1520, cuando la alianza inglesa con Carlos V contra Francia se rompió, y Enrique se vio obligado a buscar la paz. Las referencias a María son cada vez menos a partir de este momento. Su primer hijo murió en 1522, lo que debió suponer un gran dolor para ella, que no se curó realmente con el nacimiento de un segundo hijo al año siguiente, también llamado Henry. En 1525, Francisco fue capturado por el emperador Carlos en la batalla de Pavía y tomado como rehén. Su madre, Luisa de Saboya, actuando como regente, y su hermana Margarita enviaron cartas a María, pidiéndole que intercediera en su nombre. María recibió al mensajero, aunque lo reprendió, aparentemente en broma, por no mostrarle la suficiente deferencia como reina viuda de Francia. Leyó las cartas de las damas francesas y preguntó si el enviado tenía más mensajes de ellas. Él respondió que no. María respondió que le sorprendía que se hubieran molestado en escribir, pidiéndole ayuda, pero sin mostrar ningún motivo para ello. Después de una larga discusión, ella le dijo que, aunque naturalmente le gustaría ayudar a cualquiera que la solicitara, le habían dado tan pocos argumentos a favor de la liberación de Francisco, que no quería intervenir para no causar más daño. Ella le dio una segunda oportunidad para explicarle por qué debería ayudar, pero el enviado no tuvo más argumentos que presentar y la abandonó. El asunto fue informado detalladamente a Wolsey. Pocos días después de la visita del enviado francés a María, el 18 de junio de 1525, su hijo de 2 años, Henry, fue ennoblecido como conde de Lincoln, junto a su primo, el hijo ilegítimo de Enrique VIII, Henry Fitzroy, creado duque de Richmond y Somerset. Si bien la presencia de María no se menciona específicamente, ella probablemente asistió, aunque la reina Catalina no estaba muy satisfecha con todo el asunto. Es posible que los franceses lamentaran su pobre historial en el pago de la dote de María, aunque, para ser justos, su abstracción del espejo de Nápoles no fue un acto conciliador. Luisa de Saboya se esforzó por rectificar el asunto, con la esperanza de obtener el apoyo inglés para la liberación del rey francés. El pago de los atrasos quedó incluido en el Tratado de Namur, firmado en agosto de 1525. Safek escribió una carta de agradecimiento a Wolsey por sus esfuerzos. Por supuesto, él y María verían poco o nada de ello, ya que el dinero iría a parar a Enrique, como se acordó en 1515. La paz entre Inglaterra y Francia estuvo marcada por festividades cortesanas. En mayo de 1526, Enrique ofreció un banquete para la reina de Francia, la dama princesa y los embajadores del Papa, el rey de Francia y Venecia. La comida completa, incluidos todos los muebles y velas, costó alrededor de 150 libras, unas 78,000 libras en 2017. Francisco finalmente fue liberado y María, aunque no se había involucrado en el asunto, escribió una carta de felicitación firmando como «Tu buena madre». Recordemos que ella era la madrastra de su esposa. Safek también escribió en alegres acordes, prometiendo sus servicios a Francisco, solo superado por Enrique en su estima. Pero mientras la familia real francesa se regocijaba, la inglesa estaba alborotada. Enrique estaba empezando a albergar serias dudas sobre la validez de su matrimonio con Catalina.
Pudieron haber sido estas preguntas las que llevaron a María y Safek a solicitar al Papa una confirmación de la validez de su propio matrimonio, que fue concedida en 1529. Las preocupaciones estaban relacionadas con el matrimonio anterior de Safek con Margaret Mortimer, que había sido anulado. Durante 1528, a Safek se le había concedido la tutela de Catherine Willoughby, de 9 años, quien era la baronesa Willoughby de Eresby e hija de la amiga más antigua de la reina. Esta fue una subvención valiosa, ya que Safek podría organizar el matrimonio de la niña y obtener ingresos de sus propiedades hasta que se casara o alcanzara la mayoría de edad. El plan era que ella se casara con el hijo de él y de María, el joven conde de Lincoln. A este rentable acuerdo le siguió en mayo de 1530 un acuerdo con Margaret, marquesa de Dorset, para el matrimonio de su hijo, Henry Grey, tercer marqués de Dorset, con la hija mayor de María, Lady Frances. El matrimonio finalmente tuvo lugar en 1533 y la hija mayor de la pareja fue Lady Jane Grey. Todos los biógrafos de María afirman que ella se opuso firmemente a los intentos de Enrique de derrocar a Catalina y que le desagradaba especialmente Ana Bolena. Si bien esto parece extremadamente probable, dada la relación de María con Catalina, su probable sentimiento sobre la sangre real y el disgusto natural de que una mujer que pudo haber sido su propia dama de honor sea exaltada por encima de ella, no hay evidencia de primera mano de sus pensamientos. El embajador imperial, Eustace Chapuis, escribió en 1531 que Safek y su esposa, si se atrevían, presentarían todas las objeciones posibles a este matrimonio, y en 1532, otro observador escribió sobre una pelea entre los hombres de Safek y los del duque de Norfolk. Había habido rivalidad entre ambos durante mucho tiempo, pero el periodista veneciano la atribuyó al lenguaje oprobioso pronunciado contra Madame Ana por la hermana de su majestad, la duquesa de Suffolk, reina viuda de Francia. María también tenía problemas de salud. Había sufrido la enfermedad del sudor en 1518 y nunca se recuperó por completo, sus síntomas regresaban de vez en cuando. Es posible que también haya estado exhibiendo los primeros signos de la enfermedad que eventualmente la mató. La mayoría hoy cree que fue el cáncer. Ella estuvo presente en varias funciones de la corte durante los años siguientes, una fiesta de verano de 1526 para embajadores europeos, por ejemplo, pero vino a la corte cada vez con menor frecuencia. Su condición física se estaba deteriorando, pero también se sentía incómoda con el proceder de su hermano. Y este rey estaba decidido a anular su matrimonio con Catalina, argumentando que, en primer lugar, nunca había sido legal. Afirmó que Catalina y Arturo habían consumado su matrimonio y, una vez más, su viejo amigo Suffolk actuó en interés del rey, sacando algunos recuerdos perdidos hasta entonces que insinuaban su consumación. Mientras tanto, Wolsey había perdido la confianza de Enrique debido a los numerosos retrasos en la anulación y el rey utilizó Suffolk para atacarlo abiertamente. En una audiencia pública sobre el caso, Suffolk golpeó la mesa con el puño y gritó: Nunca se fue feliz en Inglaterra mientras teníamos cardenales entre nosotros. Por supuesto, el duque no se habría atrevido a atacar a Wolsey sin el apoyo implícito de Enrique. Esto era una señal de la caída del cardenal. En 1531, Enrique desterró a Catalina de Aragón de la corte. Él y Ana estaban constantemente juntos y no ocultaba su intención de casarse con ella. Los Suffolk no estaban contentos con esto, pero, ¿qué podían hacer? Dependían de Enrique para todo. María hizo un comentario cortante sobre Ana en algún momento a principios de 1532 y se negó a acompañar a Enrique y Ana en una visita de estado a Francia. Su marido advirtió al rey que Ana podría haberse acostado con Sir Thomas Wyatt. Pero eso es todo a lo que se atrevieron. Ellos estaban preocupados por su propia familia. La celebración de la boda de la hija de los duques, Frances, con Henry Grey, se llevó a cabo en la casa de Suffolk en Londres. Esta fue la última visita de María a la ciudad. Estaba cada vez más enferma y también incómoda con su hermano. Su favor ya no era seguro.
Como ya dije, y fiel a su desaprobación hacia Ana Bolena, María se negó a participar en la visita a Calais que Enrique y Ana hicieron en octubre de 1532, alegando problemas de salud, lo que bien pudo haber sido cierto, así como un reflejo de su renuencia a dar semblante a la mujer a la que la archiduquesa Margarita se refería como la prostituta del rey de Inglaterra. Suffolk acompañó al rey, ya que estaba genuinamente apegado a Enrique, además de conocer su deber para con él y su total dependencia de su buena voluntad, especialmente porque a Ana no le agradaba. En enero de 1533, Enrique se casó en secreto con Ana Bolena y en mayo su matrimonio de 24 años con Catalina de Aragón fue declarado nulo y sin efecto desde el principio. Ana era su esposa legal y reina de Inglaterra. También estaba embarazada de lo que Enrique esperaba que fuera un hijo. Se planeó una gran coronación para la cual Suffolk, como Lord Stewart, tuvo que llevar a cabo una extensa organización. María ciertamente estaba enferma en ese momento. Una carta suya fechada el 30 de marzo, está firmada con letra débil. Su marido la visitó en Vestorpe en mayo, pero regresó a Londres para la coronación el 1 de junio. Ella estaba demasiado enferma para viajar hasta allí, incluso si hubiera deseado asistir. Quizás Suffolk no se dio cuenta del lamentable estado de salud de su esposa, quizás los asuntos de la coronación lo alejaron de ella, o quizás ya no le importaba lo suficiente como para regresar a Vestorpe para estar con ella en sus últimas semanas. María murió el 26 de junio de 1533, a los 37 años. Su muerte no se consideró una noticia importante. La mayoría de la gente estaba preocupada por el inminente nacimiento del hijo de Ana Bolena. María había visto a su marido a principios de mayo, pero sus deberes lo mantenían ocupado. Fue una visita apresurada y ella simplemente se consumió en las siguientes semanas. Después de otra breve visita para hacer los preparativos del funeral, Suffolk regresó a Londres, ya que no era costumbre que los cónyuges asistieran a un funeral. Se cantó un requiem en Westminster el 10 de julio, pero Enrique, en medio de un matrimonio encantado, no ordenó duelo en la corte, tal vez otra indicación de que Ana y María se habían llevado mal. El funeral de María fue fastuoso, como correspondía a una reina viuda, hija y hermana de reyes. Se envió un heraldo desde Francia para darle brillo, y el cuerpo permaneció en estado de conservación durante varias semanas, con el ataúd envuelto en terciopelo azul. La hija mayor de la difunta, Lady Frances, era la principal doliente, flanqueada por su hermano, el conde de Lincoln, y su prometido, el marqués de Dorset. Detrás estaban Lady Eleanor, Catherine Willoughby, prometida con Lincoln, las hijastras de María, hijas de Suffolk de una esposa anterior, Lord Clifford, que se casaría con Eleanor, y una falange de otras damas y caballeros, así como 100 hombres y mujeres pobres. La solemne procesión, que incluía a 2 de los heraldos de Enrique, Garter y Clarencieux, viajó hasta la abadía de Bury-St-Edmund y llegó allí el 21 de julio. Se nos dice que en funeral, Mary Brandon y su hermana Anne, la baronesa Grey de Powys, empujaron hasta el frente del cortejo fúnebre en la abadía, para consternación de sus otros medio hermanos. El clero, encabezado por el obispo de Londres, quien también iba a oficiar, se reunió con el cortejo. El ataúd de María fue llevado a la abadía, cubierto de negro con su heráldica y su lema. El heraldo de Guiñes pronunció el grito: Oren por el alma de la excelente princesa y la verdadera reina cristiana, María, la difunta reina francesa y todas las almas cristianas. La iglesia de la abadía y su monumento fueron destruidos durante la disolución de los monasterios. Sin embargo, su ataúd se salvó y se trasladó a una iglesia cercana llamada Santa María. En 1784, se trasladó una vez más dentro de esa iglesia. Los encargados de la mudanza abrieron el ataúd de manera macabra y encontraron una buena dentadura y medio metro de cabello que todavía era de color rojo dorado. Los cazadores de souvenirs cortaron entonces algunos mechones de pelo. La losa de su tumba original aún sobrevive hoy y se encuentra en el santuario de Santa María, cerca del altar. Hay también inscripciones y un bordillo de mármol añadidos a comienzos del siglo XX.
En la capilla hay también un gran vitral que muestra algunos de los sucesos más importantes de la vida de María. La muerte de María fue quizás más llorada en el condado de Suffolk, donde había sido una figura popular y respetada. Su marido la reemplazó con bastante rapidez y, como era típico de Brandon, con aplomo. El duque viudo decidió casarse con la prometida de su hijo. La niña se llamaba Catherine Willoughby, su pupila e hija de Lord Willoughby de Erasby, y la dama de honor de Catalina de Aragón, María de Salinas. Era baronesa por derecho propio, heredera de 15.000 ducados al año. Ella también tenía solo 14 años, la misma edad que su hijo menor. El propio Brandon tenía casi 50 años. Pero él necesitaba dinero con urgencia y ella era muy rica. Se casó con ella bastante rápidamente, aunque se desconoce la fecha exacta. El hijo que tuvo con María, Henry Brandon, de 18 años, conde de Lincoln, se comprometería en otro lugar con bastante facilidad. Pero eso no fue así, porque después de la boda de su padre, el joven conde murió, probablemente a causa del flagelo de la época Tudor, la tuberculosis. A su llegada a Francia, María había sido descrita como hermosa y de buen aspecto, si sus ojos y sus cejas no fueran demasiado claros. Era delgada, más que defectuosa por su corpulencia, y se comporta con tanta gracia y tiene tan buenos modales, que para su edad de 18 años. Y no aparenta más, es un paraíso. Los contemporáneos alabaron su belleza, incluido su primer marido, Luis XII, quien la describió como una ninfa del cielo. Ella participaba regularmente en mascaradas en la corte de su hermano y disfrutaba escuchando cantos, música instrumental y baile. María fue descrita como muy animada, y un noble señaló que nunca está quieta. También se decía que era alegre y afable. Esto se demuestra cuando, al conocer a su futuro esposo Luis por primera vez, ella le lanzó un beso a modo de saludo. Siempre se hizo referencia a María como la reina de Francia y nunca como la duquesa de Suffolk. Probablemente esto fue para recordarle que después de enviudar de un rey, ella se había casado por debajo de su rango. Pero María esencialmente vivió el resto de su vida tranquila y feliz. Sus descendientes no tanto, por desgracia. De los 4 hijos que tuvo con Charles Brandon, solo Frances llegó a una edad respetable para la época. Frances fue la madre de Lady Jane Grey, quien fuera nombrada heredera de la corona años después y conocida como la desafortunada reina de los 9 días. Esta nieta de María Tudor fue ejecutada cuando el golpe de estado de su suegro contra la hija mayor de Enrique VIII, la entonces reina María I, fracasó. María fue interpretada por la estrella del cine mudo Marion Davies, junto a Len Harding, quien interpretó a su hermano Enrique VIII en la película de 1922, When Knighthood Was in Flower, de Robert G. Vignola, que tenía fama de haber sido, en el momento de su estreno, la película más cara jamás realizada. Fue uno de los mayores éxitos de Davies. Otra versión ficticia de María aparece en la película de Walt Disney de 1953, La espada y la rosa, protagonizada por Richard Todd y Glynis Johns. Mientras que la serie dramática, The Tudors, retrata la relación entre María y Charles Brandon, aunque el personaje se llama Princesa Margaret y es una combinación de María y su hermana Margaret Tudor, interpretada por Gabrielle Anwar. Charles Brandon es interpretado por Henry Cavill. Se han tomado muchas libertades con la historia. Por ejemplo, en la serie de televisión, Enrique organiza el matrimonio de su hermana con el anciano rey de Portugal que, en ese momento, sería Juan III de Portugal, de unos 20 años, no de Francia, a mediados de la década de 1520. El personaje de Margaret luego mata a su marido. Otra trama secundaria ficticia tiene como objetivo que Enrique convierta a Charles Brandon en duque de Suffolk para que este último tenga el rango apropiado para regalar a la hermana de Enrique en su supuesta boda con el rey portugués. En la historia, el matrimonio de los Brandon pronto se enfría, y no se menciona a sus 4 hijos.
Y bueno amigos, aquí termina esta biografía sobre la princesa inglesa María Tudor, reina consorte de Francia, duquesa de Suffolk y hermana menor de Enrique VIII. Espero que les haya gustado, y desde ya les agradezco sus comentarios. Háganme saber si ya conocían algo sobre este personaje. Si desean apoyar mi trabajo, pueden darle me gusta al video, suscribirse al canal o unirse a las membresías del mismo, cuyo enlace les comparto en la descripción de este material. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.